Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y podemos platicar de cómo la mediación familiar no solo es una alternativa en la resolución de conflictos, sino que constituye un procedimiento en el que se acentúa la responsabilidad de los padres con sus hijos en la solución de sus controversias, teniendo a la vez un rol esencial en la prevención y el abordaje de los conflictos. Por otro lado, contaremos con la presencia de la licenciada María Guadalupe Montemayor Flores, quien es juez cuarto familiar del primer distrito judicial. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. A continuación presenciemos el testimonio de una madre de familia quien a raíz del divorcio decide intentar la mediación con el padre de sus dos hijos para poder tener una mejor comunicación entre ellos y poder lograr acuerdos buscando el beneficio común que tienen, sus dos hijos de 7 y 3 años. Veamos la siguiente historia. Pues muchas gracias por aceptar estar aquí el día de hoy y darnos el testimonio de cómo fue que resolvieron el conflicto dentro del Instituto de Mecanismos Alternativos. ¿Qué nos pudiera comentar? Pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, lo que usted pueda yo aportar, pues encantada. Muchísimas gracias. ¿Qué problema tenía? Bueno, nuestro principal problema fue que no teníamos un acuerdo sobre la pensión, que es sobre los dos hijos que tuvimos y sobre las convivencias y los otros gastos que se llevan pues después del divorcio, ¿verdad? Entonces, pues decidí el venir aquí a Mecanismos para solicitar el proceso y ahí fue donde empezamos a llevar acuerdos para poder firmarlo luego. Es decir, ¿ustedes ya estaban divorciados? Sí, nosotros ya estábamos divorciados, cada uno ya estaba realizando su vida, pero faltaba esta parte de llevar a cabo la pensión, la convivencia, en una forma pues más estructurada, vaya, porque no había un orden en eso. Ok, ¿y cuántos hijos tienen? Me decía que dos. Sí, ¿de qué dos edad? niños, uno de 7 y uno de 3 años y medio. Ok. ¿Y cómo fue que primero, bueno, cómo se enteraron de que tenían esta posibilidad de llegar a un arreglo a través del proceso de mediación en el Instituto de Mecanismos Alternativos? Ok, yo anteriormente había estado trabajando en Gobierno del Estado y ahí nos daban capacitaciones sobre los servicios que tenía el gobierno. Entonces fue donde conocí esta parte de la mediación que me pareció y me parece un proceso noble, menos agresivo que una demanda y en la que pues ambas partes podíamos estar de acuerdo y cada uno pensar y exponer lo que queríamos y pues de esta manera amigablemente tratar de solucionarlo. Ok. ¿Y cómo fue que usted le comentó al papá de sus hijos o primero acudió aquí y le mandaron la invitación para que ya pudieran sentarse aquí a dialogar? Sí, yo ya le había comentado al señor sobre este proceso porque eran muchos los conflictos que él y yo teníamos porque no había algo de por medio, un mediador. Entonces le comenté en algún momento y él supo. Y ya yo vine aquí a solicitar la invitación para él. Okay. ¿Se les dificultaba tener comunicación directa? Sí, principalmente los primeros meses, que fue después del divorcio, sí era muy complicada la comunicación, pero sí nos favoreció mucho haber venido aquí. ¿Y cómo, cuando ya llegaron aquí, qué fue lo que hizo el mediador o la mediadora, en este caso, para poder ayudarles a que llegaran a los arreglos? Bueno, la mediadora desde un inicio es la licenciada Josefina, siempre fue muy atenta conmigo, muy disponible, me explicó todo el proceso que íbamos a llevar a cabo, ella estuvo acompañándome en este proceso, al momento de también venir mi ex esposo, también de igual manera lo trató cortésmente pues a ambas partes, ¿verdad? En ningún momento yo percibí, ni él me comentó que pues tampoco había percibido una preferencia, una inclinación, ¿verdad? Entonces siempre fue muy profesional la licenciada, la verdad. Sí lo sentí muy bien el proceso con ella. ¿Se sintió que el trato fue por igual? O sea, que hubo neutralidad e imparcialidad en el proceso. Sí, yo sí lo sentí. Tanto de su parte como de la parte del papá de sus hijos. Sí, es correcto. ¿Y esto ayudó a que entonces fueran generando la comunicación para llegar a acuerdos?
Sí, bueno, la comunicación que tuvimos fue por medio de las citas que tuvimos. Sí. Jamás lo hablamos por fuera, solamente fue por medio del proceso. Sí nos tardamos un poco de tiempo en cada una de las citas porque cada uno pues exponía su punto de vista y lo que podía ofrecer en este caso para los niños, pero la licenciada siempre fue muy paciente y nos manejaba como las diversas posibilidades para poder llevar a cabo el acuerdo. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. ¿Y cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? Bueno, principalmente pues fue lo de la pensión, acordamos una cantidad exacta en un tiempo determinado, la convivencia también, qué días él se iba a llevar a los niños, las vacaciones, las fechas de cumpleaños, las fechas pues puntuales, ¿verdad? También lo que vienen siendo los gastos de la escuela del niño mayor, que está en primaria, que quedamos a partes iguales cada uno, las cuotas, uniformes, libros y pues otros gastos extras, los gastos médicos, pero en común acuerdo, vaya, porque antes sí era discusiones por no tener algo, pues un acuerdo, vaya, en ese caso. Era mucha fricción en cuanto al tema y mucho desgaste. Sí, mucho desgaste pues emocional y pues también físico, porque pues sí, a veces nos estresábamos tanto y pues caíamos en otras situaciones de conflicto de palabras, entonces pues no era sano eso. ¿Esto les afectaba a sus hijos? Tratábamos que no lo percibieran, sin embargo el niño mayor sí lo percibía, sí notaba que pues papá y mamá estaban enojados o levantaba la voz uno de los dos y pues no era agradable la verdad, porque la idea era que después del divorcio estuviéramos en paz, no que siguiéramos discutiendo. Claro. ¿Y cómo entonces les ha ayudado ahora que siempre, bueno, cuando las personas nos dan un testimonio nos dicen, bueno, cómo era antes y ahora después del acuerdo, cómo ha funcionado y cómo esto no se ha quedado en el papel, sino que se ha traducido pues en el cumplimiento de estos acuerdos y también, bueno, el cambio que se ha visto a posterior a esta firma de este convenio? Pues antes, licenciada, la verdad era que vivíamos discutiendo, o sea, inclusive ni siquiera podíamos mensajear por WhatsApp porque ya era bloquearnos o no contestar llamadas, las convivencias, bueno, eso llevaba a que las convivencias entre los niños y él no se dieran como, pues sería lo ideal. Pues ya después de esto nos sirvió mucho a los dos que alguien externo nos hiciera ver el panorama de cómo íbamos a afectar luego a los niños, cómo los estábamos afectando también. Entonces, pues sí nos permitió hacer más conciencia de esto. Sin embargo, a veces sí como que queremos caer, pero tratamos de pensar en lo que acordamos, en lo que pactamos. Y ahorita, la verdad, yo considero que la convivencia entre él y yo es lo que debe de ser como padres y con el respeto de que dimos nuestra palabra ante el papel, vaya. Exactamente. Usted lo que comentó es pues tenemos que seguir conviviendo como padres. Sí. Y esto pues en beneficio de nuestros hijos, sí, para que ellos no se den cuenta de que nosotros tuvimos o tenemos ciertas diferencias, sí, que realmente son diferencias por tener, o sea, el beneficio de sus hijos, ¿verdad? Porque ambos quieren pues lo mejor para sus hijos. Entonces, la cuestión es ponerse de acuerdo el cómo, ¿verdad? Sí. Que es lo complicado. Sí. Entonces, al momento de estar en el proceso de mediación, esa es la tarea de la facilitadora o de la mediadora para que se pueda pues restablecer esa comunicación, ayudarlos y que vaya en un objetivo, que el día de mañana, que no siempre está la facilitadora, ¿verdad?, en medio, puedan ustedes, pues en lo que pactaron, tener un punto, ¿verdad?, de partida para los acuerdos que tienen que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se lo explica a sus hijos? ¿Les comentó que iban a acudir a esto? Bueno, el más pequeño está muy chiquito, sí, pero el que ya se da percata, ¿verdad? ¿Les ha comentado algo?
Sí, de hecho, en un inicio, antes de estar en este proceso, él percibía que pues papá y mamá discutían y él decía, ¿verdad? Que pues, ya van a pelear, entonces no es grato, sí, ajá, o sea, decía, ya van a pelear y pues no es grato esta parte, entonces también pues bueno, llevamos a atención psicológica al niño, o sea, no lo dejamos así, pusimos atención de esta parte y ahora que se hizo este acuerdo, se nota la convivencia, inclusive el niño el día de hoy llegó con sus calificaciones, había subido demasiado de calificaciones, pero es por lo mismo que la dinámica entre papá y mamá ya es diferente a la que teníamos antes, ahora es más sano, él puede ir, convive un rato con ellos, pero porque ambas partes están cumpliendo lo que corresponde, vaya, y se nota en los niños. O sea, es decir que este acuerdo, pues que es para ellos, ha resultado pues bueno en el sentido de que ellos se sienten más tranquilos, lo demuestran en sus actitudes, ¿verdad? Y en el que también se haga esta convivencia con el padre que no, con el cual no están viviendo, ¿verdad? En la que no tienen la custodia. Y esto obviamente pues que es en beneficio de ellos, ¿verdad? Porque es para ellos es importante tener a su papá y a su mamá, ¿verdad? Y que sigan presentes aún y cuando haya cambiado la constitución de la familia en donde viven en el hogar, ¿verdad? Sí. Se nos está terminando el tiempo, pero sin embargo nos gustaría que nos pudiera comentar, y sobre todo a las personas que nos están sintonizando, ¿qué les pudiera recomendar en cuanto a este servicio de mediación si tuvieran una situación similar a la que usted nos acaba de plantear? Sí, antes que nada, sí hay personas que he conocido que están en una situación similar, ¿verdad? Y les he recomendado que vengan aquí al instituto por el profesionalismo que nosotros percibimos desde que empezamos a venir, la manera en que se llevó a cabo el proceso. A mí en lo personal me gusta mucho cómo lo manejaron, las diferentes opciones que hay, ¿verdad? Aparte de lo familiar, sí les recomiendo bastante el que pudieran venir, que se presten el tiempo de venir a informarse y sobre todo que pues hay otros mecanismos, ¿verdad? Antes de una demanda o antes de una situación de violencia que se puede estar pasando, se puede pues buscar la solución por ambas partes para el bien común de ambas partes. Y que es importante que la voluntad, ¿verdad? De las partes pueda, pues es la parte fundamental, ¿verdad? El querer tener la voluntad de sentarse a dialogar y que los ayude un tercero y en beneficio, obviamente, de sus hijos, ¿verdad? Sí, así es. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias a usted. Es evidente cómo la mediación como medida de apoyo a las familias y a las personas en situación de crisis y rupturas familiares puede ayudar exponencialmente generando sinergia y nuevas formas de comunicación basadas en el diálogo, el intercambio de opiniones y fomentando un espíritu de cooperación, siendo esta la clave para generar un tejido social capaz de hacer a nuestras familias y en consecuencia a nuestras comunidades más humanas y confortables. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en mis zapatos. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos acompaña la licenciada María Guadalupe Montemayor Flores, quien es juez cuarto familiar del primer distrito judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer. Gracias por su invitación. No, hombre, al contrario, nosotros estamos muy interesados en pues permear esta cultura de paz a través de los mecanismos alternativos como es la mediación y la conciliación, y qué mejor que tener pues a una juzgadora que nos pueda pues dar sus experiencias en cuanto a cómo ha vivido, ¿verdad? Al ver a las partes al momento de llegar a un arreglo a través de un proceso de esta naturaleza, cómo cambia su vida y cómo pueden solucionar y cerrar círculos, ¿verdad? Sobre todo en muchas de las ocasiones que no nada más es una situación legal, sino también es una situación emocional. Y en este caso, pues acabamos de ver una situación en donde la persona nos comparte su experiencia en cómo después de un divorcio incausado pueden llegar a través de un proceso de mediación
a las cuestiones de los alimentos y convivencias con sus hijos, ¿verdad? Y sobre todo lo que comentaba ella, bueno, es un plan un plan familiar, un cambio de vida que tenemos que trabajar en conjunto y responsabilizarnos. Para mí es muy grato saber que existen los mecanismos alternativos para la solución de controversias, porque efectivamente en los asuntos del orden familiar hay una carga emocional extra y que es lo que a veces dificulta que las partes vean con objetividad la situación y lleguen a un arreglo. Y por eso se requiere de expertos en mediación o en conciliación para que los vayan auxiliando a tomar el control de su conflicto y se establezca por ellos mismos la solución, que muchas veces está en sus manos. Y precisamente una herramienta muy valiosa pues es los mecanismos alternativos, porque aparte auxilian a la autoridad y nos ayudan a precisamente no estar tan saturados con los asuntos, que tenemos un gran número de expedientes en cada juzgado, y las partes precisamente al poder sentarse y dialogar pacíficamente, pues pueden llegar a esa solución. Y cuando ellos llegan a un convenio, porque esa es la finalidad precisamente, pues se cumple mejor, porque pues ellos mismos lo establecieron bajo sus circunstancias, porque ellos son los protagonistas de su vida y saben cuál es en sí la situación que los rodea. Y en lugar de estar desgastándose con juicios y juicios, porque precisamente del divorcio incausado derivan algunas situaciones, como son la custodia de los hijos, como son las convivencias, los alimentos, liquidación de la sociedad conyugal, compensación, una pensión compensatoria o compensación económica cuando se casaron las personas bajo el régimen de separación de bienes. Entonces todos esos aspectos se pueden solucionar, incluso pueden ser hasta en forma integral. Y usted lo que acaba de comentar es muy importante, o sea, no por el hecho de que ya estén divorciados se termina, ¿verdad? Sino hay muchas cuestiones que son necesarias de ver, que las acaba de mencionar, y sobre todo cuando hay pues niños, ¿verdad? Hijos por medio, en donde se tiene que ver estos temas muy puntualmente, ¿verdad? Y desarrollarlos por el beneficio, ¿verdad? Y el interés superior de los hijos. Sí, y sobre todo pues son las llamadas consecuencias del divorcio incausado, ¿verdad? Y es muy, muy importante ver que esa solución se lleve a cabo de una manera, pues en primer lugar pacífica y que sea efectiva. Nosotros lo hemos visto en el seguimiento de los cumplimientos de los acuerdos, como del 100% de la firma de los convenios, tenemos un 80% que cumple de manera voluntaria. Así es. Y yo creo que ese es el mayor éxito posible en cuanto a decir, oye, no se tuvo que ejecutar, los acuerdos o la sentencia de manera forzosa, sino que están convencidos de que es la mejor alternativa y ellos la trabajaron y la elaboraron, obviamente siempre dentro del marco de la legalidad, pero que ellos puedan negociar sabiendo qué es lo mejor para uno de sus hijos y qué es mejor, qué necesidades tiene el otro hijo, ¿verdad? Y así es, una familia pues es un equipo, y aunque haya de por medio un divorcio, van a seguir siendo familia, porque hay lazos que no se pueden romper, como son los lazos paterno-filiales y las obligaciones que de ellos derivan. La mediación, la conciliación como mecanismos alternativos es algo fabuloso, porque hace que las personas puedan sentarse frente a frente a solucionar un conflicto, que eso es un signo de madurez. Exactamente, y que es difícil en un momento en el que, las personas cuando acuden están pasando por su peor momento, no es un momento de felicidad, sino de angustia. Entonces, el tener esa madurez de decir, oye, voy a dejar de lado la situación que estamos viviendo, que es dolorosa, pero también viendo que es dolorosa para nuestros hijos, cómo podemos hacer lo mejor posible como padres, trabajar como padres. Es algo que dentro de un proceso de mediación se va creando ese ambiente de colaboración
que yo no he conocido a padres que les hemos preguntado, oiga, que si quieren lo mejor para sus hijos, todos están de acuerdo, Sí, la mayoría sí. contesta que sí. Sí. Es la forma en cómo lo quieren obtener, Sí. que es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Así es, y cada vez las personas se están concientizando de que hay ese mecanismo en el cual ellos pueden ir a platicar, porque hace años atrás les ofrecíamos, les proponíamos, era impensable, les proponíamos mecanismos alternativos y la gente decía en automático no. Y ahora no, ahora la gente ya tiene más accesibilidad y acuden y tienen esa área donde ellos pueden resolver su problema sin mayor complicación y sin tanto desgaste, tanto de tiempo y económico. Y que esto tiene mucho que ver con un trabajo, ahora sí que colaborativo, tanto del juez, como del mediador, como de los abogados que recomiendan esta herramienta, o que también pueden decir, oye, no, cuando el juez te diga que hay esta posibilidad, tú di que no, ni saben de lo que están diciendo y ya le están diciendo que no. O sea, es una buena posibilidad para las personas que quieren sentarse a dialogar y negociar, que pueden obtener mucho y que, como usted lo dijo, es un ahorro de tiempo, es un ahorro de emociones, ¿verdad? Sí. De tanto desgaste emocional, y que puedan hacer acuerdos que tengan un mayor cumplimiento voluntario, porque lo trabajan ellos desde las necesidades que tienen ellos y que tienen sus hijos y posibilidades que tienen ambos, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea un buen arreglo, ¿verdad? Así. Y que sea en beneficio de la familia, que luego esto viene a traducirse también en una comunidad más tranquila, porque pues la base de la comunidad es la familia, y si no está bien la semilla fundamental, ¿verdad? Pues es más difícil que una comunidad esté en paz, ¿verdad? Y tranquila, ¿verdad? Sí, yo también les he explicado a las parejas que acuden, además es un ejemplo para sus hijos. Claro. El que ellos vean que ustedes se sentaron a dialogar y que lo que ustedes solucionaron fue producto de lo que ustedes mismos establecieron y no de una imposición de una autoridad, pues eso para ellos es un gran ejemplo. Ver que sus padres tienen esa comunicación, porque es muy importante eso, la comunicación entre las partes para llegar a solucionar su conflicto, y como decía usted, hacer a un lado pues las situaciones que tengan entre ellos, rencores o revanchas, porque eso es lo que a veces obstaculiza que se llegue a un buen arreglo. En cambio, cuando hay esa disposición, pues todo se va acomodando, todo se acomoda, y eso pues tiene una gran proyección hacia futuro. Se proyecta hacia los hijos y en la célula principal, que es la fundamental, que es la familia, pero también se proyecta en la sociedad, porque la comunicación es la base de toda la solución. Exactamente. Y el ejemplo, como usted comentó, es fundamental. No es malo, al contrario, es normal tener conflictos, pero la forma en cómo nos sentamos a resolverlos es la forma que hace que el conflicto sea un área de oportunidad y pueda mejorar, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es el ejemplo que se les da, pues el mejor ejemplo que se les puede dar a los hijos en cuanto a toda su vida, porque pues uno quisiera que no tuvieran problemas sus hijos, pero obviamente que van a crecer con situaciones que tienen que afrontar y resolver, ¿verdad? Y ese es el mejor ejemplo que se puede dar para los hijos. Y eso es pues parte del crecimiento del ser humano, ¿verdad? Nunca va a haber una vida sin problemas, sino que son áreas de oportunidad, como usted decía, que va permitiendo que el ser humano pues vaya utilizando las herramientas con las que cuenta para resolver esos problemas, y eso va a hacer que vaya creciendo cada día más. Platicábamos fuera de cámaras que hay asuntos muy importantes que también se pueden llevar a través de un proceso de mediación o conciliación, y que podrían ayudar mucho a que la gente supiera en qué casos se puede hacer uso de estos mecanismos. Sí. ¿Cuáles serían? Uno de ellos, yo he visto áreas de oportunidad en las sucesiones, cuando no se ponen de acuerdo sobre las particiones de la herencia o sobre los bienes que se inventarían y que posteriormente se van a repartir. Ahí yo veo un área de oportunidad, porque pueden la gente solucionar de una manera
pacífica, amigable, ese conflicto que tienen. Y aunque sean sucesiones, también hay una carga emocional, porque a veces la familia ha pasado por situaciones, por problemas. Yo le explicaba que hay casos donde uno de los hijos es el que se ha encargado del papá o la mamá que falleció, del cuidado cuando estuvieron enfermos, velados por esa enfermedad, y otros no. Entonces a veces uno se siente con más derecho que otros, porque dice, ¿por qué tú, si no lo cuidaste, por qué tú vas a tener una parte de esa herencia? Porque la ley establece que en las sucesiones legítimas se distribuye la herencia por partes iguales entre los herederos, cuando heredan en el mismo grado, por ejemplo, si son descendientes del autor de la sucesión. Y yo veo ahí que sí es muy bueno pues utilizar esa herramienta de lo que es la mediación y la conciliación. Se nos está terminando el tiempo. Antes de despedirnos, algo que quisiera comentar o compartir a los televidentes que nos están sintonizando. Pues yo que el comentario es que recomiendo ampliamente la mediación. Debemos de agotar todo antes de ir a los tribunales a realizar un pleito. Yo les digo, ¿quiere seguir con el pleito o quiere solucionar su controversia? Y se oye muy, muy fuerte pleito, pero es la realidad. Hay muchas personas que están en juicios, en conflictos, que pues, se pueden solucionar a través de mecanismos alternativos. Y yo he visto en la experiencia que he tenido del área familiar que la gente, les he propuesto que vayan a mecanismos alternativos y lo han regresado como muy en paz. O sea que sí cambia la forma de ver las cosas. Y ellos ya saben que cuentan con una forma de solucionar la controversia sin que implique todo un desgaste. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a usted por su invitación. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Esto fue En Mis Zapatos.